Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este segundo encuentro del ciclo. En nombre de las autoridades del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, les doy la bienvenida. Como ya anticipamos en los videos de presentación del ciclo, este tiene por finalidad profundizar el conocimiento de todas las normas y leyes que nos rigen en materia de género y derechos humanos, pero no queremos desaprovechar este espacio para crear uno de reflexión personal, profesional e institucional. Como personas de derecho debemos pensar qué rol tenemos en la prevención de todo tipo de violencia y de discriminación. Como institución debemos reforzar y trabajar afianzando el tema de derechos humanos con una perspectiva de género, una perspectiva pro persona, que nos ayuda a contribuir a una sociedad mucho más igualitaria. Hoy nos acompaña en este ciclo el doctor Fabián Salvioli, a quien queremos agradecerle especialmente su presencia, que nos honra y nos prestigia, y queremos agradecerle también la calidez de cada encuentro con él. Muchas gracias también a Karina Salierno, que va a ser su moderadora, por el compromiso de la apoyo a este ciclo. Muchas gracias. Gracias, Susana. Gracias por tus palabras. Es un placer para nosotros tenerlos a Fabián en este espacio de reflexión. En el ciclo anterior hicimos un análisis de la legislación argentina en materia de derechos humanos de las mujeres, y también hablamos del tema de la perspectiva de género y la perspectiva pro persona, que es uno de los temas que también queremos charlar con Fabián. Así que nos toca ver el tema de la evolución en el derecho internacional. Por lo tanto, Fabián, nos gustaría que nos cuentes por qué en realidad a nivel histórico se necesitó una evolución del derecho internacional en materia de derechos humanos, una perspectiva basada en lo que tiene que ver con la evolución de los derechos de la mujer. Bueno, nada, muy buenas tardes, ¿sí? a todos y todas. Para mí es un gran gusto, un gran honor poder participar de este evento y saludarles. Tengo un retorno de hay algún micrófono abierto que me genera un retorno que me hace difícil escucharme a mí mismo. Ahora sí, gracias. Decía que es un gran honor, gracias Karina por la invitación, y también a Susana. Es un gran gusto para mí estar en este evento. ¿Por qué fue importante, por qué se visualizó la necesidad de trabajar en el campo del derecho internacional de los derechos humanos en lo relativo a los derechos de las mujeres? Y yo empezaría diciendo de que la discriminación y la violencia contra las mujeres es la violación de derechos humanos más masiva y más sistemática que hay en el mundo. Entonces, sería como muy difícil que el campo del respeto y la garantía de los derechos humanos no aborde esto de una manera profunda, porque estaría dejando de lado nada menos que a la violación de derechos humanos más masiva y sistemática que hay en el mundo. A mí me ha tocado integrar el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Trabajé allí 8 años, fui su presidente. Me tocó examinar la situación de derechos humanos en más de 110 estados, más o menos. En esos 8 años he trabajado sobre 110 estados. En todos, absolutamente en todos, más allá que en alguno puede ser de una manera más dramática, en otro menos, pero en todos se da discriminación y violencia en contra de las mujeres. Entonces, a la protección general, que por supuesto alcanza a todas las personas, varones y mujeres, que está contemplada en los tratados generales de derechos humanos, era importante tener un instrumento específico de tutela de derechos humanos de las mujeres, y por eso se creó la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que ha sido como una piedra angular importante, imprescindible en el trabajo de los órganos internacionales de tutela de derechos humanos. El movimiento de mujeres fue fundamental para llegar
la adopción de la CEDAW y para instalar en el campo de los derechos humanos la agenda de los derechos humanos de las mujeres, y esto se dio con mucha fuerza fundamentalmente en la última década del siglo pasado. Qué cosa fuerte, ¿no? Cuando hablamos de la última década del siglo pasado, decir que ya somos del siglo pasado, ¿no? Nosotros, pero bueno. En ese sentido, Fabián, ¿cuál es tu opinión con respecto, obviamente, a la influencia o cuán fuerte fue la influencia del feminismo en esto que vos decís, poner en agenda de derechos humanos todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres? Porque a veces no se visualiza eso con la entidad que tuvo, digamos, en la historia. Así que me gustaría que nos cuentes un poquito cuál fue la influencia o digamos, cuál es tu opinión con respecto a esa evolución. La influencia fue toda. Toda. Se le debe mucho al feminismo. Creo que el campo de los derechos humanos le debe mucho al feminismo y el progreso de la humanidad le debe mucho al feminismo. Digamos, hay una brutal ignorancia y también hay estereotipos de género inaceptables en relación al feminismo. Cualquier imbécil se cree con derecho a hablar de feminismo sin haber leído nunca ni siquiera un mínimo trabajo de una autora feminista. Digamos, a mí no se me ocurre hablar de física nuclear, digamos, sin haber leído nada sobre física nuclear, pero cualquier marmota entiende que está habilitado para denostar a un movimiento que es extraordinario, que ha dado enormes lecciones en todos los campos. Lo ha hecho a nivel nacional, históricamente, los avances de derechos de las mujeres han venido de la mano del feminismo. Lo ha hecho también a nivel internacional. Nadie que apoye causas justas puede dejar de ser feminista. Y yo también ya entiendo de que nadie que no sea buena persona, digamos, me parece imprescindible, me parece que es absolutamente incompatible ser buena persona y no acompañar los reclamos del feminismo. Y una vez vos dijiste que si el derecho, está hablando de justicia, ¿no? Si el derecho no es justo, entonces no es derecho, sería una pseudociencia, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, esto nos ha pasado, digamos, a quienes entramos a estudiar Derecho. Yo hace 30 años que soy docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Y siempre digo de que vamos a estudiar Derecho, lo hacemos porque tenemos un sentido muy fuerte de justicia. Básicamente lo hacemos por eso. Pero después la facultad se encarga de quitarnos eso de la cabeza y nos hace creer de que el fin es el derecho, y el derecho nunca es un fin, es un instrumento a los efectos de hacer justicia, y en realidad es un instrumento magnífico. Quien no hace justicia teniendo la herramienta del derecho no es porque le falten herramientas, es porque no quiere. Y te consulto el tema básicamente de los desafíos, ¿no? Que implican los desafíos jurídicos, justamente, todo el tema de los derechos humanos. A ver, los desafíos a nivel jurídico que presenta el sistema de derechos humanos, la tutela de los derechos de la mujer. ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Hoy los desafíos que tenemos en la agenda o los que estamos previendo para el futuro. ¿En el plano internacional? Exactamente. Pues el primero es, tiene que ser un trabajo transversal. Digamos, en el marco de Naciones Unidas, por ejemplo, la perspectiva de género se trabaja de una manera absolutamente transversal y así debe ser, digamos. Pero costó mucho instalar esto. A mí me asombró notablemente cuando llegué al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bueno, es un órgano que estaba compuesto por gente de bastante edad, digamos, yo era el más joven, etcétera, etcétera. Y en la primera ocasión, en la primera reunión que tocó trabajar, estábamos armando la lista de temas para hablar con México. Venía de los asesinatos de mujeres en
en Ciudad Juárez, ¿no? Todos los feminicidios, etcétera, etcétera. Entonces yo planteo poner en la lista de temas como pregunta igual a los feminicidios. Y me contestan colegas del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿sí? Que la palabra feminicidio no existe. Que hay que preguntar por los asesinatos de mujeres. Y entonces se entendía el sentido que tiene el término feminicidio y por qué hablar de feminicidio no es hablar de asesinatos de mujeres. Es hablar de asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. Exactamente. Lo que le hace clave. Bueno, esto que yo entiendo de que a nivel social general no se sepa demasiado, me parece escandaloso que no se sepa en un órgano de tutela de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, esto pasaba efectivamente en Naciones Unidas en el año 2009. Bueno, hoy es diferente, digamos. Hoy los órganos trabajan en general con perspectiva de género, y los desafíos de hoy son los mismos que los de ayer, es decir, seguir impulsando la agenda de trabajo en materia de derechos humanos de las mujeres, tratando fundamentalmente de que quienes llegan a los órganos de tutela internacional tengan también perspectiva de género, porque ese es otro serio problema. Eso pasa en el plano de Naciones Unidas y pasa también en el sistema interamericano. El sistema interamericano de derechos humanos, si analizamos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido una corte extraordinaria, nadie duda del enorme trabajo que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no tuvo ninguna perspectiva de género, ninguna, hasta el año 2006, y ya funcionaba hacía 3 décadas. Digamos. Entonces, la temática de los derechos humanos de las mujeres también arribó tarde al propio sistema de tutela de derechos humanos. El machismo atraviesa todo y también atravesó y sigue atravesando a los propios sistemas de tutela de derechos humanos. Entonces, el desafío es entender que trabajar en derechos humanos sin hacerlo con perspectiva de género, y teniendo en cuenta centralmente la dimensión de género que pueden tener las violaciones de derechos humanos. Quien no esté dispuesto a hacer eso, pues se debe dedicar a otra cosa. Y Fabián, ¿cómo aborda Naciones Unidas el fenómeno de la discriminación y la violencia contra las mujeres? ¿Cómo es el abordaje a nivel Naciones Unidas? Es múltiple, digamos, y un poco va muy ligado, y tu pregunta es muy pertinente, digamos, porque va muy ligado a lo que veníamos conversando recién. El CEDAW, cuando me refiero al CEDAW, me refiero al comité, el Comité para Eliminar toda forma de discriminación contra la Mujer, que aplica la CEDAW, que es la Convención para Eliminar toda forma de discriminación contra la Mujer. Bueno, el CEDAW ha hecho algo maravilloso. Ha convertido a la Convención en la Constitución de los Derechos Humanos de las Mujeres, en la Constitución Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres. ¿Pero por qué? Porque la Convención aborda, digamos, a través de la interpretación del CEDAW, la violencia contra la mujer. Aunque la Convención habla de discriminación, el comité lo que ha dicho es que toda violencia deriva de la discriminación, lo cual es muy cierto. Entonces, no ha dejado margen sin trabajar. Y esto, además, llevó a quienes trabajan en derecho internacional a repensar determinadas categorías, porque vos sabés bien que cuando hablamos de derecho internacional de los derechos humanos, el responsable es el Estado. Pero hay un gran volumen de violaciones de derechos humanos de las mujeres de lo que sucede en la esfera doméstica. Exacto. Y entonces, lo que hubo que desarrollar el sistema internacional fueron los estándares de la debida diligencia de los estados para prevenir y en todo caso sancionar la violencia doméstica
en contra de las mujeres. Ese ha sido otro desafío importante. Luego hay, naturalmente, además del trabajo del CEDAW, el resto de los órganos convencionales, el Comité de Derechos Humanos que yo integré, algunos otros, también trabajan dentro de sus mandatos aplicando los pactos a cuestiones concretas de derechos humanos de las mujeres. Nosotros lo hacíamos, por ejemplo, en relación al fenómeno de formas de esclavitud, servidumbre, en lo que tiene que ver con trata de mujeres, el artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe la tortura y los tratos crueles e inhumanos, lo analizábamos a la luz de la violencia pública contra las mujeres o hechos de violencia doméstica. Y así funcionan los órganos convencionales. Después, a nivel extraconvencional, hay una gran cantidad de órganos que expresamente trabajan con cuestiones de mujeres. Hay un grupo de trabajo de Naciones Unidas que se encarga de examinar la discriminación y el fenómeno de violencia contra las mujeres en todo el mundo. Hay una relatora especial sobre derechos de las mujeres en Naciones Unidas. Y todas las relatorías y grupos de trabajo analizan dimensión de género en su labor. Yo mismo lo hago en la relatoría que tengo acá. Y Fabián, yo veo como una tríada ahí entre violencia, discriminación y vulnerabilidad. Y me interesaría que nos expliques el concepto que tiene la Corte Interamericana de interseccionalidad o esto de entrecruzamiento, porque es muy interesante a veces para el análisis, ¿no?, de la jurisprudencia y también el análisis de los casos todos los días, a ver cómo se aplica la normativa nacional e internacional, teniendo en cuenta justamente este triángulo entre violencia, discriminación y vulnerabilidad. Sí, efectivamente, y está muy, muy ligado. Es muy grato tener el diálogo de esta manera porque se vas vacilando perfectamente bien los temas uno detrás del otro. Me parece genial y me hace más fácil el trabajo, por supuesto. Obviamente, lo primero que hay que aclarar es que las mujeres no son un grupo vulnerable, digamos, porque eso también es invisibilizar o minimizar la cosa. En primer lugar, no es un grupo, es más de la mitad de la población del mundo, por ende no puede ser tildado de grupo un colectivo mayoritario. Y en segundo lugar, la mujer no es entitariamente vulnerable, está en situación de vulnerabilidad. Esa situación de vulnerabilidad deriva del machismo. Deriva del patriarcado y de algo que lamentablemente atraviesa la vida de todos y todas. Vos te referís a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo estaba mirando sentencias para otra cosa, para otro trabajo que estoy haciendo. Y por ejemplo, hay un caso de mujeres víctimas de violencia sexual en México por parte de la policía que reprime manifestación, ¿no? Y bueno, y hay sentencias que hablan de la discriminación y el prejuicio del Poder Judicial en abordar situaciones de derechos humanos de mujeres. Y por supuesto hay otras que enfocan la problemática de la violencia doméstica. ¿Qué tienen de común esas tres cuestiones? Que involucran actores diferentes, sujetos privados, funcionarios de policía y personas que cumplen funciones en el Poder Judicial. El machismo y el patriarcado, que atraviesa todo ese ámbito, que nos cubre, que nos degrada, y sobre lo cual hay que trabajar. La Corte Interamericana lo que indicó con mucha lógica es que la discriminación puede ser múltiple o intersectorial y que entonces no es exactamente igual derechos humanos que recae sobre una mujer que sobre una mujer que está en situación de pobreza. O una mujer que está en situación de pobreza y pertenece a un pueblo indígena. Y además tiene discapacidad. Entonces, allí sufre, o
allí sufre discriminación por todos esos motivos, y eso genera como capas de discriminación que es importante analizar, no por una cuestión teórica, porque si vos no observás efectivamente todo el fenómeno, no podés ordenar debidamente la reparación. Esa es la importancia de entender y de analizar esto en perspectiva pro persona, como debe ser. Exacto, exactamente. Y Fabián, yo digo que en realidad hay una mirada que va cambiando, ¿no? De quién es el sujeto que debe garantizar justamente el pleno ejercicio de los derechos humanos. Obviamente el primer es el Estado, pero también somos todos, es decir, ahora la mirada también se pone en los actores privados, en la sociedad. Por eso nosotros también en este ciclo lo que decimos es la lectura en clave de derechos humanos y en perspectiva de género tiene que ser para con nosotros mismos, para con nuestros colegas, para con la sociedad toda, es decir, nuestros requirentes, y también para nuestra vinculación con el Estado, porque nosotros también como notarios somos operadores jurídicos, operadores del derecho. Por supuesto, digamos, por supuesto. Esto obvio que escapa un poco a los márgenes de lo que de la charla, pero tenés toda la razón del mundo. Mira, el fin del Estado es garantizar los derechos humanos. El Estado está para eso, y si el Estado no hace eso, se tiene que dedicar a otra cosa. O sea, hoy el fin del Estado es efectivamente garantizar los derechos humanos sin discriminación en relación a las personas que están sujetas a su jurisdicción. Esto sea así, toda la formación tiene que ser en clave de derechos humanos. Fundamentalmente la formación profesional. ¿Por qué? Porque quienes toman decisiones en el Estado, a nivel de gerenciamiento, de direcciones, etcétera, etcétera, que allá son en mayoría personas que han pasado por las universidades. Y así que cuando el Estado falla en materia de derechos humanos, es que, bueno, las universidades fallamos mucho también. ¿Por qué? Y porque yo pasé por la facultad sin que nadie me diga una palabra de derechos humanos, o casi nada, al menos a nivel formal en las materias. Uno se enteraba por otro tipo de motivos, pero no por la formación que hemos tenido en la facultad. Ahora, si quien trabaja con la justicia no recibe capacitación en derechos humanos, es casi como ser cirujano y no tener idea de lo que es la anestesia. Totalmente inviable, imposible. Bueno, esto en un primer plano en relación a lo que plantea. Lo segundo es si hay grupos que tienen también un fuerte poder de daño, por decirlo de alguna manera, y entonces mucha de la violencia y acoso que sufren las mujeres la sufren en los ámbitos de trabajo. De allí que, aunque el ámbito de trabajo sea un trabajo no estatal, pues hay obligación de establecer estándares de tutela y protección de derechos humanos en esos ámbitos estatales que ya incorpora, no estatales, que incorpora a personas privadas, y el Estado tiene un deber de supervisión. Y la otra cuestión tiene que ver con el comportamiento individual, a lo que vos te referías finalmente en tu intervención recién. Y para eso, pues hay que educar. Por eso es tan importante de que haya educación en género y derechos humanos de las mujeres en las escuelas primarias y en los colegios secundarios y en las universidades, porque las sociedades respetuosas y garantizadoras de derechos humanos no aparecen mágicamente. Se fomentan con política pública, y esa política pública tiene que ser a través de la educación formal. Por eso, el planteo de "con mis hijos no te metas" es de una imbecilidad completa. En primer lugar, claro que sí, el Estado se tiene que meter con los hijos y con las hijas de todo el mundo, sobre todo porque los abusos se dan fundamentalmente en el plano familiar, en segundo lugar, porque no son tus hijos, como si fuera tu coche o tu remera, no.
o tu propiedad. Son personas y como personas tienen derecho a la educación. Y el derecho a la educación incluye el derecho a la educación en derechos humanos. Sí, totalmente. Es decir, educarnos y educarse en derechos humanos, independientemente de si estamos en la primaria, la secundaria, en el grado, en el posgrado, porque vos, como decís, yo tampoco en la UBA tuve absolutamente nada de derechos humanos y ahora sentimos la necesidad de seguir educándonos en derechos humanos porque es una forma también de satisfacer las necesidades personales de cada uno para garantizar y respetar la dignidad humana. Y Fabián, en lo que tiene que ver con tu experiencia como expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ¿qué visión tienen los órganos de tratados de derechos humanos sobre este tema, sobre los derechos de las mujeres? Van aprendiendo también. Van aprendiendo también. Como mencionamos hoy más temprano, ámbitos de derechos humanos se han manejado en cierta medida ajenos a él. Entonces, yo empecé a trabajar en derechos humanos a la salida de la dictadura. Tenía 19 años cuando empecé a trabajar en estas cuestiones. Y siempre creí que trabajaba muy bien. Digamos, y así pasé mi vida hasta que en 1994 una persona costarricense, Alda Facio, me dio un curso de género en Costa Rica y ahí entendí que yo no trabajaba bien. Y trabajaba en derechos humanos desde hacía 12 años. Y había sido presidente de Amnistía Internacional, digamos. Entonces, y esto es porque el machismo también ha atravesado al funcionamiento de las entidades y por eso violaciones de derechos humanos, por ejemplo, si vos ves el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Argentina, ¿no? Ahora, en estos días se cumplen el aniversario de la visita de la Comisión, fue en el mes de septiembre. Vos vas a ver de que ese informe, que fue muy bueno y que generó un impacto tremendo contra la dictadura militar, no tiene ningún enfoque de género. Sin embargo, en los campos de concentración, digamos, y en los centros de detención clandestinos, contra las mujeres es un arma recurrente. Y en general, los trabajos de comisiones de la verdad y demás no han tenido enfoque de género. Ahora empiezan, bueno, ahora no, digamos, desde hace 15 o 20 años empiezan a tener efectivamente ese enfoque. Lo importante es que eso ya no hay retroceso en ese sentido. Entonces, los órganos internacionales ya están efectivamente embarcados en Naciones Unidas en esa dinámica y todo examen y todo análisis que se hace debe tener un enfoque de género de manera transversal. Cuando hablo de enfoque de género me estoy refiriendo a algo mucho más amplio, digamos, que no solamente tiene que ver con derechos de las mujeres, pero el enfoque de género es ya transversal en el funcionamiento de los órganos de Naciones Unidas. Y en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, ¿cómo es? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la experiencia o tu opinión con respecto al americano? Un poco la misma, digamos, un poco la misma. En el sistema interamericano podemos observar, mi perro no está muy de acuerdo con lo que estoy diciendo, por eso grita desde el otro lado. Esta es una casa democrática donde cada quien puede hacer oír su voz. En el sistema interamericano decía más o menos lo mismo. Hay un trabajo que llegó tarde, digamos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero hoy ya hay una relatoría concreta de derechos de las mujeres y un trabajo en género impresionante de la Comisión Interamericana. La Corte Interamericana careció, como decía, de perspectiva de género hasta el año 2006, pero hoy
sus más y con sus menos, ¿eh? La Corte, hay días que se levanta de una forma y hay días que se levanta de otra, pero en líneas generales no cabe duda de que ha mejorado mucho su enfoque en materia de género y derechos humanos de las mujeres. La base legal aumentó de una manera extraordinaria, digamos, la Convención de Belén do Pará es la primera convención del mundo que aborda el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Es el instrumento jurídico más ratificado del sistema interamericano, tanto cual también da cuenta de la importancia entitaria que tiene la convención. El Pacto de San José se analiza en perspectiva de género, y hay una convención reciente que es la Convención Interamericana para la, bueno, más reciente no, tiene 7 años, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación, que contempla expresamente la no discriminación por razón de género. Así que me parece que hay una buena batería en ese sentido. Ahora, los sistemas internacionales son quienes ocupan espacios en los sistemas, dicen que son. Entonces, es muy preocupante que haya estados que cuando postulan candidaturas a la Comisión, a la Corte, bueno, para empezar, la Corte Interamericana tiene solo una mujer entre sus 7 integrantes, lo cual ya muestra un paneo, ¿no? Un cuadro de situación muy claro en ese sentido. Pero también es muy preocupante cuando los estados postulan personas para ocupar cargos internacionales que carecen de perspectiva de género, que son antiderechos, digamos. Y entonces esto puede poner en riesgo los avances que se han logrado en materia de derechos humanos de las mujeres y en materia de no discriminación. Por eso es fundamental que la sociedad civil, las entidades profesionales y demás participen muy activamente en ver quiénes son las personas que los estados van a proponer como candidatas o candidatos a órganos internacionales. Y yo digo esto sin estar sangrando por la herida, digamos, porque a mí me ha ido muy bien con un sistema de no fiscalización. En ese sentido, el Estado en distintos momentos ha cometido el error de postularme para alguna cosa, entonces, pero no debe ser así. Tiene que haber un monitoreo importante de la sociedad civil y de los órganos académicos y demás sobre este tipo de cuestiones, porque es fundamental más habilitadas, y esa habilitación se debe medir en buena medida en función de la experticia en género y derechos humanos de las mujeres. Y Fabián, decime, ¿cómo se monitorea? O sea, ¿cómo se visualiza el cumplimiento, por ejemplo, de la Convención de Belén do Pará en los hechos? ¿Cómo pasamos del derecho a los hechos, la teoría a la práctica? ¿Cómo lo realizamos eso? Mira, hay distintos mecanismos. Hay un mecanismo poco conocido. Yo no sé si la gente lo conoce, quienes conocen más el sistema sí, pero que se llama el MESELVI. Es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. ¿En qué consiste este mecanismo? 10 años de la Convención, del año 2004, se decidió crear un comité de expertas. Cada estado nomina una persona que actúa a título independiente y que hace un seguimiento del cumplimiento de los estados de la Convención. Eso se hace con presentación de informes, pero a diferencia de lo que son los informes que se presentan en Naciones Unidas, donde los estados, como dice mi sobrino, zanatean todo lo que pueden, acá es menos factible porque el grupo de expertas, este comité, ha construido una serie de indicadores. Tienen que dar respuesta a esos indicadores muy precisamente, muy precisamente, que son indicadores de evaluación.
Y sobre eso el comité examina y luego establece una serie de observaciones que el Estado debe llevar adelante y debe cumplir, y ese cumplimiento también se evalúa a partir de una serie de indicadores que son indicadores de seguimiento. Es decir, los estados están bastante agarrados en ese... ¿no? Y eso es lo que ha impulsado, aunque mucha gente no lo sepa, eso es lo que ha impulsado reformas legislativas en varios estados. Se le debe fundamentalmente al MESECBI. Esto en el comité de expertas. También la Asamblea de Estados Partes de la Convención de Belén do Pará tiene una función, pero es una función más de tipo formal, como son en general las asambleas de Estados Partes. Y el otro, sobre la Convención de Belén do Pará, interamericana. La Corte Interamericana empezó a aplicar la Convención de Belén do Pará, si la memoria a mí no me falla, en el caso del penal Castro con Perú, en el año 2006 o 2007, y luego ya mucho más directamente en el caso tan triste de las mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? Digamos, Campo Algodonero. Campo Algodonero. Y a partir de ahí la Corte ha utilizado mucho la Convención de Belén do Pará en sentencias, ya sea aplicándolas directamente, ya sea utilizándolas combinada con el Pacto de San José Costa Rica, fundamentalmente, y los artículos estrella para esto del Pacto de San José, hasta ahora el 4, el 5, el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas, y fundamentalmente el 8 y el 25, que son el de las garantías judiciales y el derecho a la justicia. Digamos. Entonces, la Convención de Belén do Pará tiene una aplicación muy dinámica por los órganos del sistema y por el mecanismo propio de seguimiento que creó a los 10 de adoptar la Convención, la OEA, que es el MESECBI. Y Fabiana, ¿vos por qué te parece que hay tanta reacción, digamos, negativa, todavía tanta resistencia de algunos sectores, ¿no? De la sociedad, en particular de la sociedad argentina, a las medidas de acción positiva que se toman justamente para el Estado garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos en virtud de la responsabilidad internacional que asume cuando ratifica todo este grupo de tratados internacionales? ¿Por qué todavía estamos como sociedad tan lejos de un estándar, digamos, ideal en materia de respeto de dignidad humana? Por ignorancia, por mala fe y por egoísmo. Digamos, la ignorancia está dada en el pensar de que esto es superfluo o creer que las cuestiones formales ya son suficientes y que entonces cuando se dice, bueno, pero es una exageración, si las mujeres ya pueden hacer de todo, etcétera, etcétera. Vos sabés que el colegio de escribanos se llama de escribanos fundamentalmente porque la mujer antes no podía estudiar. Y entonces no podía ser abogada ni escribana, ¿no? Claro. Y por eso el título que se le daba en mi facultad a quienes egresaban era de abogado. Bueno, ese grado de ignorancia en relación a lo que siempre le ha costado a las mujeres y a lo que le sigue costando. Yo tengo un hijo de 7 años. ¿Sí? Bueno, del año en el exterior, haciendo visitas a países como relator de Naciones Unidas, o en Ginebra, o en Nueva York, o en los lugares en los que me toca ir. Más de la mitad del año. Y el tiempo que estoy adentro, por supuesto, estoy sobresaturado de trabajo, con lo cual tampoco tengo mucho tiempo en general para dedicar a la familia. Nadie dice que soy un mal padre. Nadie. Todo el mundo está encantado de la relación que tengo conmigo.
se me miraría como una mala madre. Entonces, no comprender que todavía tenemos un enorme sesgo de discriminación es, por supuesto, es ignorancia. La mala fe, que es el segundo de los elementos que decía, está dado por quienes ya entienden efectivamente esto, pero prefieren el mundo tal y como está, ¿no? Digamos, y entonces, porque esa es la manera bajo la cual les conviene la vida, ¿no? Entonces, allí no es que no se dan cuenta, no es que hay un problema de ignorancia, es peor, es un problema de mala fe, directamente. Y el tercero de los el problema de mala fe es cuando vos capacitación para el Poder Judicial y alguien que es juez te dice, pero bueno, ¿y por qué no hay una comisaría del hombre? Entonces la respuesta es, bueno, usted no puede ser juez. Si usted hace esa pregunta, no puede ser. Usted tiene que ir a otro lado. El egoísmo ya tiene que ver con otra cosa. Cuando hay desigualdad es porque hay privilegio. Fecha esa desigualdad. Entonces, la llegada en condiciones de igualdad efectiva de las mujeres implicará el privilegio fundamentalmente de hombres, porque la llegada de la mujer a lo público no ha sido acompañada de un redimensionamiento de los roles en lo privado, por lo cual sigue costando mucho más la situación. Hola, Fabián. ¿Qué haces, Susana? ¿Cómo estás? Estuvo siendo un desperfecto. En este momento la escriban a Karina, así que ya seguramente va a aparecer nuevamente. Bueno, yo dejaría en tus manos lo que quieras, el tema que quieras abordar, lo que quieras transmitir en estos minutos que faltan de la reunión de hoy. La verdad que hasta acá todo nos ha interesado absolutamente y lo abordaste con una claridad esa que te caracteriza, así que te dejo para que abordes el tema que creas que es oportuno y para compartir con nosotros acá. Yo tomaría, gracias, yo tomaría probablemente algo que mencionó Karina y que también mencionaste vos en tu presentación inicial, digamos, para varones que pueden tener una situación más holgada que para mujeres que están en situación de vulnerabilidad, etcétera. Y entonces los órganos de justicia deben procurar y lograr efectivamente la garantía de derechos de las mujeres. Y para esto hay que tener, pero hay que por ejemplo, bueno, mi próximo informe a la Asamblea General, yo presento mi informe al Consejo de Derechos Humanos la semana que viene a Ginebra, no en Ginebra, lo presentaré desde este mismo lugar, ¿no? Digamos, pero es sobre memoria. Y estuve examinando los procesos de memoria en todo el mundo y vieras cómo está invisibilizada la memoria en relación a las violaciones de derechos humanos de las mujeres, por ejemplo. Y eso me llevó a confeccionar, ya está hecho, otro informe que se va a presentar en en octubre de este año a la Asamblea General de Naciones Unidas y que es sobre la dimensión de género. La dimensión de género en los procesos de justicia transicional. Cómo las comisiones de verdad deben trabajar, transjusticia deben trabajar, cómo las garantías institucionales de reforma tienen que ser en perspectiva de derechos humanos de las mujeres y los mecanismos de no repetición. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, las mujeres que son víctimas de violencia sexual o de otro tipo de violencias,
no siempre es fácil hablar de esto. Y entonces hay que tener entidades muy claramente preparadas, con mecanismos de acompañamiento, y de contención, cuando efectivamente las mujeres o las niñas declaran. Los espacios de justicia tienen que entender de que es factible de que haya contradicciones y que esas contradicciones no deben jugar en contra de una mujer que finalmente se anima a declarar un abuso. Hay ejemplos a patadas en el mundo, lamentablemente, de cómo la justicia revictimiza y revictimiza a las mujeres, cómo la violencia es más fuerte y cómo la mirada social incluso es más fuerte sobre las mujeres víctimas de violencia. No, la verdad que me encantó y lo tomé y lo vamos a aplicar y bueno, a mí me parece que este es el horizonte por el cual tenemos que transitar. Así que bueno, Fabián, ha sido un placer enorme, podríamos estar toda la tarde, pero tenés 1000 obligaciones y te hiciste una horita para charlar con nosotros, así que te agradecemos un montón. Y bueno, nada, para nosotros es como la frutilla del postre en este ciclo que vamos a seguir, ¿no? Durante todo este año, durante el año que viene, porque obviamente una de las piezas fundamentales de toda esta estructura del respeto de la dignidad humana tiene que ver con lo que hablamos de la educación. Educarnos y educarse en clave de derechos humanos fundamentales sobre los cuales tenemos que trabajar, y esta es la idea de este ciclo. Así que te agradezco, pero absolutamente con todo el corazón, muchas gracias, te admiro un montón, y bueno, ha sido un placer. Yo les agradezco a ustedes y en particular por lo que están haciendo. No es cualquier capacitación, ni es cualquier ámbito, digamos, es un desafío, quizás casi nunca hay conciencia en ese sentido, pero están haciendo historia. En serio están haciendo historia. Por eso yo quería, para mí participar es un gusto y un deber, las dos cosas. Ustedes están haciendo historia y hay que acompañar las causas justas. Y por eso también estoy acá. Las felicitaciones son mías para ustedes. Y les mando un abrazo grande y nada, ya volveremos a trabajar en conjunto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces en el próximo ciclo. Gracias. Un beso para todos.